Bienvenidos a Economía. Las empresas agrícolas de Ucrania buscan nuevas rutas comerciales para el grano. La cosecha se transporta a través de miles de kilómetros por ferrocarril hasta los puertos del norte y el mar Báltico, unos portes que encarecen los fletes. Además, gran parte del grano se queda aquí, en Alemania. Estas imágenes captadas por una cámara de vigilancia muestran el ataque con misiles rusos al almacén de grano de la empresa ucraniana Grain Alliance. 16.000 toneladas de trigo echadas a perder. Grain Alliance cultiva 60.000 hectáreas en el noreste de Ucrania. Antes de la guerra, la cosecha se exportaba a todo el mundo a través del puerto de Odesa. Todo cambió cuando los rusos tomaron los puertos y detuvieron la exportación de grano. El trigo normalmente iba destinado al mercado indonesio. China era el principal cliente del maíz de Ucrania. Desde que los puertos del Mar Negro están cerrados, los barcos no pueden transportar el grano. Se trata de mercados con los que ya no cuenta Ucrania. Ahora la empresa confía en una ruta ferroviaria a través de Eslovaquia. Grain Alliance ha adquirido toda una flota de vagones con los que espera librarse de las elevadas tarifas de los fletes. Pero en Eslovaquia tienen que volver a cargar el grano en vagones europeos más estrechos. Esto ralentiza el transporte y sube los precios. Una situación que agrava los cuellos de botella. Tenemos que llegar con el ferrocarril a la frontera, esperar las largas filas, luego están los trasvases de unos vagones a otros, los hilos, los elevadores y por último buscar nuevos vagones de carga europeos. El grano de Ucrania y su disponibilidad dejaron de ser competitivos. Este es el puerto alemán de Brake, en el norte de Alemania. Aquí los responsables ucranianos de Grain Alliance han encontrado un cliente, aunque desconocen qué hacen los compradores alemanes con el cereal. Una situación que disgusta a muchos agricultores. Ulrich Lohr también cultiva cereales en Baja Sajonia y teme que los precios se desplomen con la llegada de grano ucraniano. Para él sería mejor si el grano ucraniano solo se utilizara en Alemania para la exportación. Desde el punto de vista económico, sería sensato que la Unión Europea aportara fondos con los que subvencionar el transporte de trigo ucraniano hasta el Mar del Norte y el Báltico. Así podría acabar en países en desarrollo y paliar allí las necesidades nutricionales. Todavía se desconoce si llegarán esas ayudas europeas, pero a los directivos de Grain Alliance se les acaba el tiempo. Necesitan vender la cosecha para poder pagar a sus empleados y sembrar de nuevo sus campos. Cae así la venta de vacunas contra el COVID y las empresas farmacéuticas buscan la forma de adaptarse. Ampliamos este tema con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. Saludos, José. Hace un año todavía estábamos hablando de beneficios récord en los laboratorios que crearon las vacunas contra el COVID, pero ahora la situación es distinta. ¿Cómo está afectando la caída de ingresos a todas estas empresas que comercializaron las vacunas? Hola Paco, ¿qué tal? Bueno, como adelantabas, ¿no? La caída tan grande de los ingresos por las ventas de estas vacunas que afecta a Pfizer y BioNTech acumula una caída del 83% en el segundo trimestre, desde abril hasta junio, comparado con el año anterior. No es la única de las farmacéuticas que consiguieron sacar en el mercado una vacuna y han ido presentando resultados, todas han registrado grandes pérdidas. Por ejemplo, otra, Moderna, registraba una caída de las ventas de los ingresos por la vacuna del 94%. Hay que aclarar un punto, Paco, y es que el mercado de las vacunas por el COVID no es que esté totalmente acabado. Hay un punto que es interesante y es que para esta campaña, por ejemplo, de aquí de Europa de este otoño-invierno, se espera que las farmacéuticas como BioNTech o Pfizer pongan en el mercado una nueva adaptación de la vacuna a la última variante, por ejemplo, dentro de la Omicron. Y además es importante recordar que una vez que los contratos con las entidades públicas, esos contratos multimillonarios, se acaben, estas vacunas entrarán en lo que se conoce en el mercado privado y se espera que los precios en ese mercado puedan ser mucho mayores que los que se habían adaptado para los gobiernos.
José, estas empresas cotizan en bolsa. ¿En qué se fijan ahora los inversores una vez que los enormes beneficios por la venta de vacunas contra el COVID ha caído tanto? Bueno, uno de los áreas importantes es ver, ¿no?, cuánto va a afectar esta caída de los ingresos por la venta de las vacunas de COVID en la investigación. Los inversores que trabajan con estas compañías se fijan mucho en los proyectos que están pendientes en áreas que son, Paco, más tradicionales. Tú nombrabas una antes, es por ejemplo el área del cáncer, y ahí se ve, por ejemplo, una empresa que es como por ejemplo AstraZeneca, que tiene otros proyectos y tiene una base sólida en otros proyectos, tanto que le ha permitido incluso aumentar sus beneficios a pesar de que la caída por la no venta, ¿no?, de estas vacunas contra el COVID ha caído en torno a 2.200 millones de dólares. Otra, por ejemplo, continuando con el ejemplo de BioNTech, tiene proyectos, por ejemplo, contra el cáncer de páncreas, que como saben es uno de los que más muertes provoca o más difíciles de combatir. Gracias, José David Navarro, desde Frankfurt. La ciudad de Belém, al norte de Brasil, acogerá la cumbre de la Amazonía desde este martes 8 de agosto. El objetivo es prevenir mayor deforestación y degradación de la selva. La cumbre reunirá a líderes de 8 países en una región amenazada por talas ilegales, mineros en busca del dorado, traficantes de animales e incluso de drogas. Pero también hay muchos negocios legítimos que no cumplen las reglas. La ciudad de Belém, en el delta del Amazonas, linda con la selva brasileña. Sin embargo, aquí más que la naturaleza, lo que predomina es la basura y la suciedad. Sus curtidurías llevan años vertiendo residuos al río, matan a la fauna e imposibilitan la pesca, quitando así el sustento a la población local. Antes el agua era cristalina, no como ahora. Hace unos 10 u 11 años empezó a cambiar. Hoy ya no hay la abundancia de peces y mariscos de antes. Ya no tenemos muchas de las cosas que nos solía brindar el río. Ya no podemos vivir del río. Las comunidades han demandado desde 2004 a muchas curtidurías. Hay estudios que demuestran que el cromo utilizado en el proceso de preparación del cuero es tóxico y aumenta el riesgo de padecer cáncer. Para el Instituto Vida, que vela por la seguridad y la vida de los habitantes de Belém, la cumbre es una farsa. No ha venido ni un solo inspector medioambiental a visitarnos. Nos han dejado solos en la ciudad. Nos abandonaron. Me entristece esta cumbre. Tendrían que haber venido y ver lo que está pasando con los ribereños de Belém. Estamos siendo pisoteados por la codicia humana. El Ministerio Público del Estado de Pará ya ha sancionado a 4 empresas por contaminar el río. También la Universidad de Pará colabora con las empresas para buscar soluciones que reduzcan la contaminación, pero los residentes dicen que el río, su fuente de vida, sigue muriéndose. Y precisamente el Banco Interamericano de Desarrollo anunció este lunes un acuerdo con el Banco de Fomento al Desarrollo de Brasil para lanzar una línea de crédito de 900 millones de dólares a la que podrán acceder pequeños y medianos empresarios con negocios sustentables en la Amazonía. Marcelo Silva, ¿son suficientes las ayudas que hay para evitar el expolio de la Amazonía? Bueno, todo depende desde dónde se lo mire, Paco. Hoy en día la principal iniciativa que financia la protección de la Amazonía es el Fondo Amazonía, justamente, que cuenta con el gobierno de Noruega y de Alemania como principales aportantes. Este fondo desde 2009 ha recaudado más de 600 millones de dólares, un número que podría duplicarse este año con las promesas de nuevos aportes del gobierno de Gran Bretaña, de los Estados Unidos y también de la Unión Europea. Pero el gobierno brasileño, Brasil, un país que retiene el 60% del territorio de la Amazonía, considera insuficiente estos recursos con los que cuentan hasta ahora. Básicamente el presidente brasileño Lula da Silva reitera de vez en cuando, y lo hizo hoy en Belém, una promesa de 2009 de los países desarrollados de aportar 100.000 millones de dólares en un fondo verde a países en desarrollo, y por eso dice que lo que han recibido hasta ahora Brasil y los países amazónicos son apenas migajas y que es necesario más para mantener a la Amazonía en pie, pero no apenas como un santuario, sino como una región de desarrollo sustentable.
Se espera que en la cumbre se debata sobre fórmulas para impulsar el desarrollo de la región, combatir el tráfico ilegal de recursos y frenar la deforestación de la mayor selva del planeta. Pero, desde tu punto de vista, ¿cuál sería un objetivo real? Bueno, se han discutido objetivos reales, lo que no existe es la expectativa de que estén plasmados en la declaración de Belén que va a ser anunciada formalmente mañana. Uno de ellos ha sido planteado por el gobierno brasileño y habla de llevar la deforestación ilegal en la región a cero hacia 2030, una propuesta que cuenta con el visto bueno del gobierno de Brasil, pero otros socios de los 8 que forman parte del Tratado de Cooperación Amazónica no están convencidos. Otra propuesta que ha surgido del gobierno de Colombia, el otro principal socio de la región, es prohibir el desarrollo de proyectos de exploración petrolera en la región, algo muy polémico porque el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva ve con buenos ojos avanzar en la exploración de ciertos proyectos teniendo en cuenta a las comunidades locales. De cualquier manera, lo que se espera es una declaración de mayor unión, mayor cooperación en la región con mecanismos renovados como un centro integrado de policía y un centro de monitoreo de tráfico aéreo, con lo que los 8 países que contemplan el bioma esperan llegar a una situación mejor, a un bioma que está severamente amenazado por delitos ambientales y, claro, por el avance de la deforestación. Gracias, Marcelo. Estaremos atentos al desarrollo de esta cumbre durante los próximos días. Pues hasta aquí la economía, pero ya saben que pueden seguir estas y otras noticias en nuestras redes sociales. Les invito a que sigan con nosotros aquí en DW en español para América Latina. Gracias por su atención y por su confianza. Hasta luego.